Solo tenía la intención de ordenar un poco el cuarto de los niños. Mientras me agachaba para abrir el cajón de mi nuera y limpiarlo por dentro, de repente mi nieto gritó con desesperación, pálido de miedo: «Abuela, no lo abras, es horrible». Le pregunté por qué y solo dijo: «Mamá dijo que no nos acerquemos ahí». Por curiosidad, lo abrí, y al mirar dentro, me caí hacia atrás del susto. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Vendí la casa en Guanajuato después de que mi esposo falleció. El jardín familiar ahora solo vive en mis recuerdos y en una pequeña maceta de cactus que llevé conmigo, llegué a la casa de mi hijo en Coyoacán, con solo una maleta de ropa. Llevaba en el corazón una tristeza difícil de explicar por haber dejado el lugar donde crecí, pero también una pequeña esperanza de pasar los últimos años de mi vida junto a mis hijos y nietos. La reina, mi nuera, salió a recibirme en la puerta. Me abrazó y dijo que ya tenía todo listo. Incluso había preparado el té de manzanilla que tanto me gusta. Gustavo, mi hijo, llegó tarde a casa. Se veía cansado y mucho más delgado que la última vez que lo vi. Me abrazó con apuro, con la mirada algo perdida, como si su mente estuviera vagando por algún lugar muy lejano. Los primeros días pasaron en paz. La reina era, en apariencia, una nuera ejemplar. Las comidas estaban siempre a la hora, la casa impecable, mi ropa siempre lavada y planchada, con ese aroma cálido del sol rico. Mi nieto pequeño se había vuelto muy apegado a mí. Solía colarse en mi habitación con sus carritos de juguete, y los dos nos sentábamos en el suelo, contándonos historias que solo nosotros entendíamos. Pero noté algo. Cada vez que oía la voz de la reina llamarlo desde el piso de abajo: «¡Rico!», el niño se sobresaltaba, guardaba rápidamente los juguetes y salía corriendo. Su mirada siempre tenía un dejo de alerta que no debería existir en un niño. Y entonces llegó ese fatídico sábado. Gustavo tuvo que ir a la oficina por un asunto urgente, y la reina dijo que tenía una cita para arreglarse las uñas con una amiga. La casa quedó en silencio. Decidí ayudar un poco con la limpieza, en parte para sentirme útil, en parte para recuperar la sensación familiar de cuidar un hogar. Al entrar en el dormitorio de la pareja, vi una mancha de café seca sobre el buró. Tomé un paño húmedo, pensando en abrir el cajón para limpiar también el borde interior. Justo cuando mis dedos tocaron la manija metálica, un grito agudo rompió el silencio desde la puerta. «¡Abuela, no lo abra! ¡Es horrible!». Me sobresalté y me giré. Rico estaba allí. Su camión de bomberos rojo de plástico cayó de sus manos y golpeó el suelo con un sonido seco. Corrió hacia mí, el rostro completamente pálido, sin una gota de sangre, con sus pequeñas manos aferradas a mi blusa, temblando de pies a cabeza. Me quedé inmóvil, el corazón me dio un vuelco, me arrodillé de inmediato y lo abracé con fuerza. «Rico, ¿qué pasa, mi amor? Cuéntale a la abuela». El niño sollozaba, los ojos llenos de lágrimas, la voz entrecortada por el miedo. La otra vez, solo quería buscar una goma de borrar. Lo abrí. Mamá me vio y me castigó a estar una hora de cara a la pared. Dijo que nadie puede tocar eso. Sentí como si alguien me apretara el corazón con fuerza. Abracé a mi nieto con más fuerza, tratando de esconder el pánico que me empezaba a invadir. Le mentí, una mentira torpe, diciendo que solo buscaba una pinza para el cabello que se me había caído. Lo consolé. Lo llevé a la cocina, le di su yogur de fresa favorito y encendí su canal de dibujos animados. Tenía que asegurarme de que estuviera completamente distraído. Cuando las risas de los personajes animados comenzaron a sonar y Rico estaba absorto frente al televisor, regresé al cuarto del segundo piso. El corazón me latía con fuerza dentro del pecho. La curiosidad, mezclada con el miedo, me impulsaba. Me paré frente al mueble, respiré hondo para calmarme. Luego, sin más dudas, jalé el cajón con decisión. Estaba un poco atascado y emitió un crack agudo. Un olor extraño, mezcla de hierbas secas penetrantes y humedad rancia de cosas guardadas por mucho tiempo, me golpeó de lleno. La escena ante mis ojos me hizo retroceder un paso con la respiración cortada.
Había una figura hecha de tela burda, parecía una muñeca maldita, tirada en medio del cajón. Enredado alrededor de su cuello había un mechón de cabello negro. Por todo el cuerpo de la muñeca estaban clavadas decenas de agujas de coser oxidadas. A su lado, un trozo de pergamino viejo y amarillento, cubierto de unos símbolos extraños escritos con una tinta color marrón rojizo. Pero lo más espantoso era un pequeño cuaderno de tapa de cuero, colocado cuidadosamente en una esquina. Me temblaban las manos al levantarlo. Pasé las páginas. Con la letra inclinada y ordenada de la reina, apareció una lista detallada, fría y despiadada. 15 de marzo, una pastilla después de la cena, Gustavo duerme profundamente. 22/3, 2 pastillas. Gustavo parece aturdido, más dócil. 2/4, probar nuevo tipo de polvo. Me empezó a dar vueltas la cabeza. Debajo del cuaderno había 3 frascos pequeños sin etiqueta, llenos de comprimidos blancos y azul claro. Un escalofrío me recorrió la espalda. Eran exactamente las pastillas que la reina solía echar en el jugo de naranja de Gustavo cada noche, mientras dulcemente decía que eran vitaminas para fortalecer la salud de su esposo. Todo mi mundo se vino abajo en ese instante. Justo en ese momento, escuché el coche de la reina entrando en la calle. El pánico se disipó, dejando paso a una frialdad aterradora. Cerré rápidamente el cajón y salí corriendo al salón. Tenía que mantener la calma. Por Gustavo, por Rico, tenía que fingir ser una madre inofensiva. Esa noche preparé costillas guisadas picantes, el plato favorito de la infancia de Gustavo. Esperaba que ese sabor familiar pudiera estimularle el apetito, pero fue inútil. Mi hijo se sentó allí, comiendo como una máquina programada. Llevaba cada trozo de costilla a la boca, masticando de forma mecánica, con la mirada perdida en la pared blanca frente a él, sin decir una sola palabra, sin expresión alguna, sin un solo destello de vida. Era mi hijo, pero al mismo tiempo no lo era, como si un extraño llevara su rostro. Traté de entablar conversación. Gustavo, ¿cómo va el nuevo proyecto en la empresa? Aquel de arquitectura ecológica que tanto te apasionaba. Levantó la vista, pero su mirada parecía atravesarme. Bien, respondió de forma seca, y volvió a bajar la cabeza hacia su plato de arroz. Su agudeza, su sentido del humor y la chispa de pasión en sus ojos habían desaparecido por completo, solo quedaba un vacío aterrador. La escena más cruel ocurrió después de la cena. La reina caminó con gracia hacia la alacena, sacó un vaso de agua, regresó a la mesa, abrió uno de los 3 frascos que había visto en el cajón y con destreza dejó caer 2 pastillas. Revolvió suavemente y se lo ofreció a Gustavo, con la sonrisa perfecta en los labios. Aquí tienes tus vitaminas, amor. Tómalas para que te sientas mejor. Y Gustavo tomó el vaso y lo bebió de un solo trago. No preguntó, no dudó. Como si fuera un hábito profundamente arraigado en su subconsciente, tuve que apretar fuerte las manos contra el borde de la silla, bajo la mesa, para no gritar, para no lanzarme y tirar ese vaso al suelo. Pero sabía que no podía hacerlo. Un arrebato en ese momento lo arruinaría todo. Necesitaba pruebas irrefutables. La oportunidad llegó el martes siguiente por la tarde. Ella dijo que llevaría a Rico a su clase de fútbol y de paso pasaría por el centro comercial a hacer compras. Estaría fuera al menos 2, quizá 3 horas. Ese era mi momento de oro. En cuanto el coche desapareció tras el portón de hierro, actué de inmediato, me escabullí en el dormitorio de la pareja. Abrí el cajón, tratando de no mirar a la muñeca espeluznante que yacía allí. Saqué el celular. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae. Tomé fotos de todo. La muñeca con las agujas oxidadas, el pergamino con la escritura extraña, cada página del cuaderno con los registros de los crímenes, y los 3 frascos sin nombre. El flash del celular se encendió sin querer una vez. La luz blanca iluminó la habitación oscura y me sobresalté. Lo apagué enseguida y contuve la respiración, temiendo que alguien lo hubiera visto. Después de tomar las fotos, supe que necesitaba algo más. Abrí con cuidado uno de los frascos y dejé caer en la palma de mi mano 4 pastillas. 2 blancas, 2 azules. Lo envolví en una servilleta y lo metí bien al fondo del bolsillo de mi abrigo. Volví a colocar el frasco de pastillas en su sitio. Arreglé todo como estaba,
asegurándome de que nada se viera fuera de lugar, ni siquiera un milímetro. Sin perder un segundo, llamé un taxi y le pedí al conductor que me llevara directo a la clínica del doctor Raúl. Él fue el mejor amigo de mi difunto esposo, alguien en quien confío plenamente. Su consultorio seguía igual que siempre, con ese olor típico a desinfectante y los diplomas perfectamente colgados en la pared. El doctor Raúl me recibió con el ceño fruncido al verme tan alterada. «María, me asustaste. No te ves bien. ¿Qué pasó?». Me senté en la silla frente a él, sintiendo que no sabía por dónde empezar. ¿Cómo se le cuenta a alguien una locura así? Le entregué la servilleta arrugada y la abrí sobre la mesa. 4 pastillas pequeñas descansaban en silencio. Solo le dije que sospechaba que mi nuera le estaba dando a mi hijo unas medicinas de origen dudoso, que su salud se venía deteriorando cada vez más. Al principio, el doctor Raúl fue empático. Quizás pensó que solo era una suegra preocupada, un poco paranoica. Tomó las pastillas, se puso sus lentes de lectura y las observó con atención. «Parecen vitaminas comunes», comentó, pero igual las buscó en la computadora, escribiendo el nombre y la descripción. Yo observaba sin respirar, vi cómo sus cejas se fruncían poco a poco. Murmuró unos términos médicos que no entendí. El gesto relajado que tenía se esfumó, reemplazado por una seriedad absoluta. El ambiente en el consultorio se volvió denso. Finalmente, después de unos minutos de silencio insoportable, levantó la vista, se quitó las gafas y las dejó sobre la mesa con fuerza. Me miró con una gravedad que jamás le había visto, y con una voz clara, cada palabra fue como una puñalada. «Señora María, esto no son vitaminas». Hizo una pausa, luego continuó con una rabia contenida. «Esto es Zopiclona, un sedante muy potente, cuya dosis en este formato está prohibida desde hace años. Si se toma por mucho tiempo, destruye el sistema nervioso central, causa pérdida de memoria y, lo peor, anula la capacidad de pensar por sí mismo y de resistirse». Sentí como la sangre en mi cuerpo se congelaba. El doctor Raúl me miraba directo a los ojos, con una mezcla de furia y compasión. Y entonces dijo la frase final, la que apagó cualquier esperanza que me quedaba. «Ella está envenenando a su hijo». Salí de la clínica totalmente aturdida. El mundo a mi alrededor se volvió borroso. Subí al taxi de regreso a casa, con la mano apretando el papel donde el doctor Raúl me había anotado el nombre del veneno. Apenas crucé la puerta, la reina me recibió con una sonrisa radiante. Estaba arreglando un ramo de lirios blancos en un florero de cristal. «¿A dónde fue, mamá? Se ve agotada. ¿Le preparo un té de jengibre? El mío es el mejor». Di un paso atrás, sobresaltada. Esa sonrisa dulce, ese cariño tan atento, todo era una puesta en escena meticulosamente planeada para ocultar un alma oscura. «No, no hace falta», respondí, levantando la mano, intentando sonar tranquila. «Me duele un poco la cabeza, debe ser por el cambio de clima». No me atrevía a aceptar nada que viniera de ella, ni siquiera un sorbo de agua. Esa cena fue una verdadera tortura. Me senté frente a Gustavo, intentando fingir normalidad mientras mi corazón gritaba. Lo veía masticar con desgano y a la reina limpiarle con ternura una gota de salsa del borde de la boca, como si fuera un niño de 3 años. El estómago se me revolvía. Me obligué a tragar unos bocados por compromiso, deseando que la comida terminara lo antes posible. Tenía que esperar el momento justo. Después de la cena, mientras la reina recogía los platos en la cocina y Rico veía la televisión en la sala, vi a Gustavo salir solo al porche para encender un cigarrillo. Esa era mi oportunidad. Lo seguí afuera. El aire nocturno era fresco y silencioso. Solo se oía el sonido de los insectos en algún lugar del jardín. Respiré hondo para calmarme y empecé con cuidado. «Gustavo, ¿te has sentido raro últimamente? ¿Estás durmiendo bien?». Él dio una calada larga. El humo blanco se desvaneció en el aire. «Estoy bien, mamá», respondió con indiferencia. «En el trabajo hay mucho que hacer. Eso es todo». Apreté los puños, tratando de reunir todo mi valor. «La reina, esas pastillas que ella te da cada noche, ¿sabes qué son realmente?».
Gustavo frunció el ceño, molesto. Son solo vitaminas, mamá. La reina se preocupa por mi salud. No pienses demasiado, es que aún no te acostumbras a estar aquí, por eso te imaginas cosas. ¡No son vitaminas!, casi grité, pero me esforcé por bajar la voz. Se las llevé al doctor Raúl, son sedantes prohibidos. Están destruyendo tu cerebro, te están quitando la voluntad. Gustavo apagó el cigarro en el cenicero sobre la mesa y me miró. Su mirada no era de enojo, ni de sospecha, sino un vacío aterrador. El doctor Raúl ya está viejo. Tal vez se equivocó. La reina es mi esposa. Ella nunca me haría daño. Y sin decir más, se dio la vuelta y entró en la casa, dejándome sola en el porche con la desesperación. El muro que la reina había construido a su alrededor era demasiado alto, demasiado sólido, ya no podía alcanzar a mi hijo. Esas pastillas envenenadas habían nublado su juicio, lo habían convertido en un títere dócil en sus manos. Esa noche no pude pegar un ojo, daba vueltas en la cama. Imágenes horribles se repetían una y otra vez en mi cabeza. Como a las 2 de la madrugada, oí un sollozo suave que venía del cuarto de Rico. Abrí su puerta con cuidado. Bajo la tenue luz de la lámpara, vi a mi nieto encogido en la cama, abrazando con fuerza su osito de peluche. Los hombros le temblaban. Me senté en silencio a su lado y le acaricié la espalda. Se sobresaltó, abrió los ojos y al verme rompió a llorar. Abuela, soñé con la muñeca que está en el armario de mamá. Tenía ojos, me miraba, quería llevarme. Sentí que el corazón se me apretaba. No solo Gustavo, ahora Rico también era víctima de la reina. Mi nieto no merecía pasar por esto. Lo abracé con fuerza, lo arrullé con cuentos de hadas conocidos para que se durmiera otra vez. Pero dentro de mí nació una determinación férrea. Sabía que no podía rendirme. Si no era por Gustavo, debía hacerlo por este niño inocente. Al volver a mi cuarto, saqué un cuaderno viejo de tapas desgastadas y un bolígrafo. Bajo la luz amarilla del escritorio, empecé a escribir. Anoté fechas, los comportamientos extraños de Gustavo, la conversación fallida en el porche y también la pesadilla espantosa de Rico. Tenía que dejar todo por escrito, hasta el más mínimo detalle. Mi libreta se fue engrosando cada día. Unos días después, fui al parque, con la intención de despejarme un poco caminando, pero terminé sentada en un banco, absorta. La señora Lupita, una vecina amable que vivía a unas casas de la mía, pasó caminando y se sentó a mi lado. Era de las pocas personas del barrio con las que podía intercambiar algunas palabras. Se la ve preocupada, doña María, dijo con tono sincero. ¿Pasa algo malo? Solo negué con la cabeza y le sonreí con esfuerzo. ¿Qué podía decir? Si le contaba esta locura, seguramente pensaría que ya estoy perdiendo la cabeza. Al ver mi cara sombría, doña Lupita no insistió. En vez de eso, me habló de su nieto Sebastián. Ese niño es muy listo. Su papá quería que siguiera la carrera de abogado como todos en la familia, pero a él no le gusta. Abrió su propia oficina. La llama oficina de detectives, aunque no es como las demás. Se dedica a ayudar a la gente con problemas difíciles de contar. Doña Lupita me guiñó el ojo con picardía. Esas cosas que no se pueden llevar a la policía ni a los tribunales. Una chispa de esperanza, débil como una vela a punto de apagarse, se encendió en mi cabeza. Un problema delicado. Sí, eso era. Un problema difícil de explicar. Levanté la vista, la miré directo a los ojos. ¿Podría darme el número de Sebastián, por favor? Me pasé toda la tarde reuniendo el valor para llamarlo. Levantaba el teléfono, luego lo dejaba. Me aterraba decir algo fuera de lugar, me aterraba que no creyera en una vieja como yo. Pero al pensar en la mirada vacía de Gustavo y en las pesadillas de Rico, marqué el número. La voz al otro lado de la línea era joven, serena y profesional. Oficina de Sebastián, buenos días. Respiré hondo. Hola, soy María. Soy amiga de doña Lupita. Necesito ayuda con un asunto familiar muy delicado. Después de esa llamada, quedamos de vernos en una cafetería pequeña y discreta en el centro. A la mañana siguiente. Sebastián no era para nada como me imaginaba a alguien que se encargaba de problemas delicados. Era joven, tal vez incluso más joven que Gustavo,
Vestía jeans y una camiseta sencilla, pero sus ojos eran agudos, brillantes, una mirada inteligente que generaba confianza. Le conté toda la historia sin omitir ni un solo detalle. Desde la advertencia de Rico, los objetos extraños del cajón, hasta el diagnóstico frío del doctor Raúl. Saqué mi celular y le mostré las fotos que había tomado a escondidas y guardado en una carpeta secreta. Escuchó con atención, sin juzgarme, sin mostrar sorpresa alguna. Observó cada imagen, amplió con 2 dedos la de la muñeca y el papel extraño. Cuando terminé de hablar, guardó silencio unos segundos y luego empezó a hacer preguntas muy precisas, muy profesionales. ¿Cuál es la rutina diaria de su nuera? ¿Suele salir sola a horas fijas? ¿Qué dispositivos electrónicos hay conectados en su habitación, señora? Después de escuchar mis respuestas, Sebastián habló con calma, pero con firmeza. Señora María, yo le creo, pero sus palabras, estas fotos, incluso el informe médico del doctor Raúl, no bastan para convencer ni a la policía ni a su propio hijo. La reina puede negarlo todo y decir que usted inventa cosas por los típicos roces entre suegra y nuera. Necesitamos pruebas irrefutables. Entonces abrió su mochila y sacó un objeto pequeño, idéntico a un cargador blanco de celular. Esto es una microcámara con grabación de audio integrada. Solo necesita estar enchufada en un lugar discreto y grabará automáticamente cuando detecte movimiento. Solo necesitamos una oportunidad para colocarla en el dormitorio de su hijo y su nuera. Juntos trazamos un plan meticuloso. La reina tenía una clase fija de yoga los jueves por la mañana, de 9 a 11. Durante ese tiempo, Gustavo estaba en la oficina y Rico en la escuela. Era el momento perfecto para actuar. Nuestras 2 horas de oro. Exactamente a las 9 de la mañana del jueves, el coche de la reina desapareció tras el portón y Sebastián ya estaba allí, rápido y silencioso como una sombra. Me siguió hasta el dormitorio. Sebastián examinó todo y eligió rápidamente el enchufe detrás del buró de la reina, el lugar más escondido y menos visible. Insertó con destreza la cámara, luego sacó su celular para revisar la señal. Un punto verde apareció en la pantalla, confirmando que todo estaba listo. Todo tomó menos de 5 minutos. Desde ahora funcionará, susurró Sebastián. Grabará todo. Cuando tengamos lo que necesitamos, me pondré en contacto y por favor, tenga mucho cuidado, señora. Se fue tan rápido como llegó. Me quedé sola en la habitación, mirando fijamente el cargador blanco enchufado a la pared. No se veía distinto a cualquier otro cargador común, pero yo sabía que era mi única esperanza. Desde entonces, viví como caminando sobre la cuerda floja. Cada vez que la reina entraba a la habitación, sentía que el corazón se me detenía. Temía que, sin querer, tirara algo detrás del buró y descubriera el cargador extraño. Una vez, enchufó su celular justo en ese tomacorriente, y yo casi dejo de respirar, con las manos apretadas tan fuerte que se me pusieron blancas. Por suerte, no se dio cuenta de nada. También tuve que hacer de todo para mantener a Rico alejado de esa habitación. El niño solía meterse al cuarto de sus papás buscando juguetes, pero ahora tenía que inventar todo tipo de juegos en la sala o en el jardín para distraerlo. Le contaba historias, armábamos figuras, hasta escarbábamos en la tierra buscando lombrices, todo con tal de asegurarme de que no entrara por accidente y revelara nuestro secreto espantoso. Después de 2 días eternos, como si fueran 2 siglos, Sebastián me llamó. No dijo mucho por teléfono, solo avisó que ya había extraído el archivo de video de la noche anterior. ¿Quiere verlo?, preguntó con cierto titubeo. Le advierto que puede ser muy difícil de ver. El corazón me dio un vuelco. Tengo que verlo, respondí con firmeza. Quedamos de vernos en el mismo café discreto de antes. En la misma mesa escondida, Sebastián colocó la laptop sobre la mesa, giró la pantalla hacia mí y me puso los audífonos para garantizar total privacidad. Sus manos se movieron por el teclado y luego apretó play. En la pantalla apareció una imagen escalofriantemente familiar. El dormitorio de mi hijo y su esposa. La cámara grababa desde abajo, detrás del buró, apuntando directo a la cama. La calidad del video era excelente, incluso con la luz tenue de la lámpara de noche, y el sonido era inquietantemente claro.
El reloj marcaba alrededor de las 11 de la noche. Gustavo dormía profundamente, con la respiración acompasada. Al poco rato, se abrió la puerta del baño. La reina entró, pero no llevaba su habitual pijama de seda rosada. Aquella noche tenía puesto un batín de seda negra, muy delgado. Su largo cabello caía suelto sobre los hombros, el rostro maquillado con esmero. Los labios rojo intenso resaltaban bajo la luz tenue. No se subió a la cama de inmediato, sino que se movió con sigilo felino hacia el buró. Abrió el cajón con lentitud, sin hacer ruido. Esta vez, además de la muñeca de trapo y los objetos que ya había visto, sacó una cajita de madera finamente tallada y unas velas negras. Colocó las velas sobre un platito de porcelana blanca encima del buró y les prendió fuego. Las llamas danzaban, proyectando sombras extrañas y deformes sobre las paredes, transformando la cálida habitación en un altar siniestro. Luego, la reina se sentó al borde de la cama, justo al lado de Gustavo, que seguía profundamente dormido. Tomó la muñeca de trapo y empezó a acariciarla. A través de los audífonos oí cómo murmuraba. Su voz era monótona, hipnótica, sin el tono dulce que usaba durante el día. Era otra voz, otra persona. Nunca te alejarás de mí, solo me obedecerás a mí. Tus ojos solo me verán a mí. Tu corazón solo me pertenecerá a mí, para siempre. Con cada frase helada que decía, sacaba una aguja nueva de la caja de madera y la clavaba profundamente en el pecho de la muñeca, justo donde estaría el corazón. Me estremecí, sintiendo como si esas agujas me atravesaran a mí, punzantes y dolorosas. Después, sacó un objeto que parecía un péndulo de amatista, colgado de un fino hilo de plata. Lo sostuvo por el hilo y comenzó a mover el péndulo de un lado a otro, frente al rostro de Gustavo. Ella seguía murmurando palabras ininteligibles, un lenguaje antiguo que no pude reconocer, pero cuya entonación me puso la piel de gallina. A la luz de las velas, el rostro de mi hijo se veía pálido y sin vida, completamente entregado a la manipulación de su esposa demoníaca. Y entonces se llevó a cabo el acto final de aquel espantoso ritual. La reina colocó el péndulo a un lado, sacó 2 pastillas blancas de un frasco. Usó el fondo de un vaso de vidrio para triturarlas hasta convertirlas en un fino polvo sobre un plato de porcelana. Luego, con cuidado y precisión, vertió ese polvo mortal en una botella de agua ya preparada sobre la mesa. La agitó bien hasta que todo se disolvió. Lo supe de inmediato. Esa era la botella que Gustavo llevaría al trabajo a la mañana siguiente. El video terminó. La pantalla de la computadora quedó negra, pero aquellas imágenes malignas seguían grabadas con fuerza en mi mente. Tuve que apoyarme en la mesa para no desmayarme. Todo mi cuerpo temblaba. Aquella escena era aún más aterradora de lo que jamás habría imaginado. Sebastián guardó la laptop en su mochila en silencio. Luego me acercó un vaso de agua ya preparado. Ahora ya tenemos la evidencia, dijo con voz firme y serena. Una prueba irrefutable. Este video es suficiente para incriminarla. Señora, ¿está lista para el siguiente paso? Alcé la vista, con lágrimas que no supe en qué momento habían brotado. Asentí, mi voz temblorosa pero decidida. Tengo que salvar a mi hijo, de inmediato. A la mañana siguiente, no fui capaz de tragar ni un solo trozo de pan. Cuando la reina preguntó, mentí diciendo que estaba resfriada y que necesitaba descansar en mi habitación. Sostuve la memoria USB en la que Sebastián había guardado el video, sintiéndola pesada en la palma de mi mano. No era solo un dispositivo, era la llave para liberar a mi hijo. Lo primero que hice fue llamar al doctor Raúl. Mi voz seguía temblando, pero esta vez era más firme. Doctor, ya tengo la prueba, una prueba irrefutable. Voy a ir a la comisaría ahora mismo. Señora María, tenga mucho cuidado, respondió él con tono preocupado. Prepararé de inmediato un informe médico detallado sobre los efectos de ese medicamento, con firma y sello. Será una prueba adicional que demostrará que esto no es una broma. Llévelo con usted. Esperé el momento en que la reina tomó la mano de Rico, me sonrió y se despidió mientras lo llevaba a la escuela. Esa sonrisa ahora me resultaba repugnante. Apenas la puerta se cerró de golpe, llamé a un taxi. No me atreví a usar mi auto, por miedo a ser observada o seguida.
Solo quería llegar a la comisaría de la ciudad lo más rápido posible. El edificio gris, imponente como símbolo de la justicia, apareció frente a mí, y por primera vez en muchos días, sentí un poco de seguridad. Me condujeron a una pequeña oficina con un aire denso a papeles viejos y café rancio. Quien me recibió fue el teniente Valdés, un hombre de unos 40 años, con ojos agudos y un rostro serio, marcado por las arrugas de la experiencia. Me ofreció asiento con una voz tranquila pero firme. Respiré hondo, intentando calmar el corazón desbocado, y comencé a relatar toda la historia. Mi voz seguía temblando, pero esta vez era por la indignación, no por el miedo. Le conté sobre el cambio en Gustavo, sobre la advertencia de Rico, sobre lo que encontré en el cajón y la ayuda de Sebastián. Le entregué todo lo que tenía, el informe médico del doctor Raúl, las fotos que tomé con el celular y finalmente la memoria USB con el video del crimen. El teniente Valdés recibió todo con suma cautela. Le echó un vistazo al informe, revisó las fotos y luego insertó la USB en la computadora. Se puso unos audífonos, su rostro sin mostrar emoción alguna, y comenzó a ver el video. Yo me senté frente a él, conteniendo la respiración, observando cada mínimo movimiento de su cara. Al principio, solo frunció el ceño, tal vez ya acostumbrado a casos extraños de violencia familiar. Pero cuando el video llegó a la parte en la que la reina murmuraba aquellos conjuros y usaba el péndulo para hipnotizar, noté que los músculos faciales de él se contrajeron levemente y su mirada se volvió fría como el acero. Cuando el video terminó, no dijo nada de inmediato. Se recostó en la silla, entrelazó los dedos sobre la mesa y se quedó mirando fijamente la pantalla negra de la computadora. El silencio se alargó tanto que me puso nerviosa. Luego, giró hacia mí, con una mirada completamente distinta. Ya no era la duda de un policía que recibe una denuncia, sino una concentración total, un reconocimiento aterrador. Dijo en voz baja, casi para sí mismo: péndulo de amatista, velas negras, conjuros en náhuatl antiguo. Exactamente el mismo método de ellos. ¿Ellos?, pregunté, sin entender. ¿Quiénes son ellos? Valdés me miró directamente y su tono se volvió grave. Señora María, me temo que esto es mucho más complicado de lo que usted cree. No se trata solo de un caso de violencia doméstica. Su nuera, la reina, muy probablemente es parte de una organización que llevamos años investigando, una red criminal extremadamente sofisticada. Nosotros la llamamos la Hermandad del Silencio. Mi mundo volvió a desmoronarse. Él me explicó. Era un grupo sectario, una red clandestina que combinaba rituales espirituales antiguos, hipnosis y el uso de drogas y neurotóxicos para manipular por completo a sus víctimas. Sus objetivos eran diversos: apoderarse de los bienes de personas adineradas, controlar a individuos con fines oscuros, incluso ofrecer servicios especiales a clientes que quisieran dominar a otros a su antojo. Valdés señaló la pantalla de la computadora. Esposas celosas que quieren retener a sus maridos, socios de negocios que quieren deshacerse de un competidor en silencio, gente que busca venganza. Todos acuden a esta hermandad. La reina no se inventó todo esto, señora María. A ella la entrenaron, le dieron herramientas. Ella solo es un eslabón más. Me quedé sin palabras. Mi hijo no solo era víctima de una esposa cruel. Había caído en manos de una organización criminal tan peligrosa que ni siquiera había oído su nombre. El miedo que sentía ya no era solo por mi familia, sino también por otras posibles víctimas que podrían estar sufriendo bajo su control. El teniente Valdés continuó, con tono firme y serio: usted nos ha dado una pista invaluable, una prueba viva que llevamos tiempo buscando. Pero para atrapar a toda la red, para salvar a los demás, necesitamos su ayuda. A partir de ahora, debe regresar a su casa y actuar como si no supiera nada. No levante sospechas. Nosotros vigilaremos a la reina en secreto las 24 horas, esperando que contacte a sus cómplices. ¿Cree que podrá hacerlo, señora? Es muy peligroso. Tragué saliva con dificultad. Volver a esa casa, enfrentar a la reina sabiendo la verdad terrible sobre ella y sobre esa organización detrás, era lo más aterrador que podía imaginar.
Pero entonces volví a ver la imagen de Gustavo con la mirada vacía y a Rico llorando desesperado en mis sueños. Miré los ojos decididos del oficial, pensé en mi hijo y en mi nieto. El valor de una madre, de una abuela, emergió y superó todo temor. Asentí, con una voz más firme que nunca. Lo haré. Antes de dejar la estación, el teniente Valdés me entregó un celular pequeño, barato, de esos que solo sirven para llamadas. Este es un teléfono seguro, me dijo con seriedad. Solo úselo para comunicarse conmigo. Bajo ninguna circunstancia hable de esto desde su celular normal, ella podría estar escuchando. Ese pequeño aparato descansaba en la palma de mi mano, como un escudo, y al mismo tiempo un recordatorio del peligro que enfrentaba. Al volver a casa, el pesado portón de hierro se cerró tras de mí como si fuera la puerta de una prisión. Vi a la reina regando tranquilamente las macetas de geranios en el jardín. Se giró y me saludó con una sonrisa brillante como el sol. ¿Cómo le fue en la consulta, mamá? ¿Qué dijo el doctor? Esa sonrisa, esa preocupación suya ahora me daban escalofríos. Tuve que hacer un gran esfuerzo para que mi voz no temblara. Solo está un poco alta la presión, hija. Cosas de la edad. El doctor me dijo que debo descansar más, evitar preocuparme demasiado. Los días siguientes fueron una larga cadena de mentiras y tensión. Tenía que convivir con mi enemiga bajo el mismo techo. Comía lo que cocinaba la reina, aunque por dentro siempre temía que le hubiera puesto algo. Veía la tele con ella, me reía de escenas cómicas sin gracia, mientras mi mente gritaba por dentro. Seguía jugando con Rico como siempre, pero trataba de tenerlo a mi lado todo el tiempo, como una gallina que eriza las plumas para proteger a su pollito. Por dentro, todos mis nervios estaban tensos como cuerdas a punto de romperse. Cada vez que mi teléfono vibraba, me sobresaltaba, temiendo que fuera la reina y no Valdés. Empecé a observar a la reina con más discreción. Noté que últimamente estaba más irritable. Sus sonrisas parecían más forzadas que antes. A veces, salía de puntillas al balcón para hacer llamadas cortas, con una voz baja y misteriosa. También revisé en secreto el frasco de pastillas que tenía en la mesita de noche y noté que se estaba vaciando rápido. Tal vez el efecto del medicamento estaba disminuyendo. La obediencia de Gustavo ya no era absoluta, y ella necesitaba una dosis más fuerte o nuevas instrucciones de la hermandad. 3 días después, al mediodía, el teléfono seguro vibró. Era el teniente Valdés. Señora María, esta mañana logramos instalar exitosamente el rastreador en su coche, cuando pasó por el supermercado. Todo está listo, ahora solo debemos esperar. La oportunidad llegó la tarde del día siguiente. La reina se puso un vestido nuevo, se maquilló con esmero y me dijo que tenía una cita con una vieja amiga en las afueras, que probablemente regresaría tarde. Me pidió que cuidara a Rico. El corazón me latía con fuerza. Era el momento. En cuanto su coche salió del portón, saqué el teléfono seguro y llamé a Valdés, susurrando con urgencia. Ya salió. Va muy arreglada, va hacia el sur de la ciudad. Valdés respondió con tono firme. Ya la tenemos. El punto rojo se está moviendo. Usted quédese en casa y manténgase a salvo. Cierre bien todo. No me llame a menos que sea una verdadera emergencia. Le informaré después. Me senté en la sala, tratando de jugar con Rico con unos rompecabezas, pero no lograba concentrarme. Las piezas se me caían de las manos. Las horas pasaban pesadamente. Empezaba a oscurecer. Cada vez que un coche pasaba por la calle, sentía que el corazón se me salía del pecho. Alrededor de las 7 de la noche, justo después de darle de cenar a Rico, el teléfono seguro vibró con fuerza. Era Valdés. Su voz era rápida, pero emocionada. Señora María, la seguimos hasta una vieja granja en Xochimilco. Es el escondite que hemos sospechado todo este tiempo. Acaba de entrar. Vamos a actuar ahora. Un coche de policía sin placas llegará a su casa en 10 minutos. Necesitamos que esté en el lugar para identificarla. Tal como dijo, un sedán negro se detuvo frente a mi casa 10 minutos después. 2 policías de civil bajaron del auto. Uno se quedó cuidando a Rico, el otro me invitó cortésmente a subir.
El coche atravesó la noche, rompiendo el silencio de la ciudad. Iba en el asiento trasero, con el corazón golpeando como un tambor, las manos apretadas con fuerza. El coche se detuvo en un camino de tierra, a una distancia segura del objetivo. Desde allí, podía ver la vieja granja, deteriorada, con luces tenues y amarillas que salían por las ventanas. A lo lejos, en la oscuridad, distinguía siluetas de muchos policías armados tomando posiciones y rodeando todo el lugar. Valdés, con chaleco antibalas, dio una señal por el radio. «Entren». Inmediatamente, la puerta de la granja fue derribada con una fuerza brutal. Gritos de terror, sonidos de cosas rompiéndose, disparos de taser retumbaban, sacudiendo la calma del campo. Yo permanecía en el coche, conteniendo el aliento sin parpadear. Todo pasó demasiado rápido, demasiado intenso. Unos minutos después, la puerta volvió a abrirse y la policía empezó a sacar a cada persona una por una. Vi a la reina. Su cabello antes brillante, ahora estaba hecho un desastre. Su rostro hermoso lucía desorientado, vacío, con las manos esposadas. Detrás de ella venían varios hombres y mujeres vestidos de forma extraña, probablemente los líderes de la Hermandad del Silencio. Pero lo que más me impactó, lo que más me rompió el corazón, fue lo que vi a continuación. La policía sacó a 5 chicas muy jóvenes, de apenas unos 18 o 20 años. Tenían la mirada perdida, vacía, la ropa desordenada, caminaban tambaleándose como muñecas sin alma, habían estado encerradas allí. Luego Valdés me dijo que esa hermandad también ofrecía otros servicios. Proporcionaban compañía a ricos pervertidos usando chicas que habían sido lavadas del cerebro. Esas pobres muchachas eran sus víctimas. Finalmente, los paramédicos sacaron a un hombre en una camilla. Estaba inconsciente, echando espuma por la boca. Su cuerpo se estremecía levemente. «La víctima más reciente», explicó Valdés con la voz llena de rabia. Su esposa lo trajo aquí para hacerle un ritual de purificación, porque sospechaba que le era infiel. Si hubiéramos llegado unas horas más tarde, no habría sobrevivido. Al ver toda esa escena, el miedo desapareció por completo. Solo quedó una tristeza profunda y un asco indescriptible. La pesadilla había terminado, no solo para mi familia, sino para muchas otras personas también. El caso sacudió toda la Ciudad de México. Con el video irrefutable y los testimonios de las víctimas, el nido del crimen fue desmantelado por completo. Los líderes recibieron el castigo merecido por todos sus crímenes. Nuestra vida poco a poco volvió a la normalidad, pero las cicatrices seguían ahí, latentes y dolorosas. El día del juicio de la reina decidí asistir, no para regodearme, sino para cerrar un ciclo, para buscar una respuesta a todo lo que había pasado. La reina, de pie frente al juez, parecía una persona completamente distinta. Su cabello antes brillante ahora estaba seco, pegajoso. Sus ojos grandes y brillantes de antes ahora estaban apagados, vacíos. Ya no tenía esa falsa calma, ahora solo mostraba desesperación y locura. Ya no podía hablar con coherencia. Ante las preguntas del juez, solo balbuceaba frases sin sentido, repitiendo una y otra vez: «Pero yo amaba a Gustavo. Él no podía dejarme. Esa secretaria, ella me lo quitó. Solo quería que se quedara conmigo. Solo quería que se quedara conmigo». Al principio, el fiscal creyó que fingía estar loca para evitar la cárcel. Pero tras una larga evaluación psiquiátrica, los expertos llegaron a una conclusión que dejó a todos en shock. La reina realmente había perdido el contacto con la realidad. Su obsesión enfermiza, los celos y los rituales oscuros practicados durante tanto tiempo la habían llevado a un estado de locura irreversible. Fue trasladada a un hospital psiquiátrico de alta seguridad para recibir tratamiento a largo plazo. No hubo sentencia de cárcel, solo una vida entera atrapada en la oscuridad de su propia mente. Mientras tanto, Gustavo iniciaba otra batalla, una contra sí mismo. Fue internado en un centro especializado para rehabilitación y terapia psicológica. El proceso fue sumamente duro y doloroso. Al principio seguía aturdido, a veces sufría crisis por abstinencia, gritaba y golpeaba a todo Rico, y yo lo visitábamos todos los días. Rico era demasiado pequeño para entender lo que pasaba, solo sabía que su papá estaba enfermo. Solía quedarse en silencio,
colocando su carrito de juguete favorito sobre la cama del papá. Y yo me sentaba a su lado, le agarraba la mano delgada y le contaba historias divertidas del pasado, de cuando él era un niño risueño en Guanajuato. Poco a poco, con cada día que pasaba, los ojos de Gustavo empezaron a recuperar algo de lucidez. La niebla en su mente se fue disipando. Una tarde, mientras yo le pelaba una manzana, me tomó fuertemente de la mano. Me miró, y por primera vez en muchos meses vi luz en su mirada. Luego rompió en llanto, con lágrimas calientes rodando por sus mejillas hundidas. Mamá, lo siento, no recuerdo nada. Todo parece una pesadilla horrible. Fue la primera vez, después de tanto tiempo, que volví a ver a mi hijo, nos abrazamos y lloramos, con lágrimas de liberación, de dolor y de una esperanza frágil. Cuando Gustavo se recuperó por completo y le dieron el alta, lo primero que hice fue poner en venta la casa de Coyoacán. No podía pasar ni un día más en un lugar donde cada rincón, cada objeto, evocaba recuerdos horribles. Ese lugar ya no era un hogar, era una prisión de pesadillas. Mientras empacaba por última vez, levanté el colchón de la habitación matrimonial para limpiar debajo de la cama. Un cuadernito de tapa de tela floreada cayó al suelo. No era como el de cubierta de cuero donde anotaban lo de los medicamentos. Este era el diario personal de la reina. Una curiosidad me invadió. Me senté en el suelo y lo abrí. Las primeras páginas estaban escritas con una letra suave y fluida, relatando su historia de amor, los días felices, el primer beso, la romántica propuesta de matrimonio. Pero a medida que avanzaba, la letra se volvía temblorosa, desordenada, con tachaduras por todas partes. Hoy llegó tarde. Dijo que tenía una reunión, pero olía a un perfume extraño en su camisa, el perfume de esa secretaria. Lo he hecho todo. Aprendí a cocinar sus platos favoritos. Compré los vestidos que dijo que me quedaban bien. Me callé cuando estaba de mal humor. Pero ¿por qué sigue tan distante? Esa mirada ya no es para mí. La última página, con una caligrafía casi ilegible, hablaba de su pasado, de un padre que la abandonó a ella y a su madre por otra mujer más rica, de los años que vivieron entre la miseria y la vergüenza, y de las últimas palabras de su madre antes de morir por una enfermedad. Los hombres son muy traicioneros, hija. Cuando crezcas, asegúrate de aferrarte a tu esposo. Haz lo que sea, pero no dejes que se vaya como lo hizo tu padre. Un recuerdo doloroso que se transformó en maldición, sembrando en ella un miedo y una inseguridad enfermiza. El miedo al abandono convirtió el amor en posesión, el cuidado en control. Y eso fue lo que destruyó su vida, y casi destruye a mi familia. Cerré el cuaderno. Curiosamente, la ira que sentía se había apagado. Solo quedaba un vacío, una tristeza inmensa. No quería perdonarla, porque lo que hizo no tiene perdón, pero tampoco quería juzgarla más. Ese pasado, ese dolor, ya no nos pertenecía. Salí al patio, donde los botes de basura esperaban a ser recogidos. Tiré el diario ahí, junto con otros objetos viejos. Era momento de dejarlo todo atrás. Dejar la casa, el pasado y hasta el dolor. Necesitábamos un nuevo comienzo. El día que nos fuimos de Coyoacán, el cielo estaba despejado, el sol brillaba con fuerza. La empresa de mudanza ya se había llevado casi todo desde el día anterior. La casa estaba vacía, fría. Las voces, las risas, los pasos nuestros rebotaban en las paredes silenciosas, como fantasmas de un pasado que no queríamos volver a recordar. Gustavo se quedó quieto en la entrada del dormitorio antiguo, la habitación donde se repitieron esas pesadillas noche tras noche. No dijo nada, solo miraba al vacío, pero yo sabía que dentro de él había una tormenta de arrepentimiento, de dolor, de dudas. Se volvió hacia mí con una mirada llena de culpa. Mamá, si en ese momento te hubiera creído, si no hubiera estado tan ciego. Me acerqué, le puse una mano en el hombro y negué con la cabeza. No fue culpa tuya, Gustavo. Tú también fuiste una víctima. La culpable ya pagó, y nosotros tenemos que seguir viviendo. Ahora solo hay que mirar hacia adelante. Rico era distinto. El niño no mostró ningún apego a esta casa. Me jaló de la mano con impaciencia,
los ojos brillando de emoción. «Vamos, abuela, apúrate. Vámonos a la casa nueva». Como si, en su mente inocente, irse de aquí fuera escapar de un fantasma, dejar atrás las pesadillas sobre la muñeca con ojos. Antes de subirnos al auto, Sebastián y doña Lupita vinieron a despedirse. Doña Lupita, tan buena como siempre, me abrazó fuerte, con los ojos llenos de lágrimas. «Cuídese mucho, doña María. Que la vida le traiga solo cosas buenas a su familia». Me metió en la mano una caja de galletas caseras, aún calientitas. Sebastián le dio la mano a Gustavo, un apretón firme. «De esos entre hombres», le dijo en voz baja, justo lo suficiente para que yo lo oyera. «Cuida bien de tu mamá y de tu hijo. Todo eso ya pasó». Miré a ese joven valiente e inteligente, sintiéndome profundamente agradecida. «Gracias, Sebastián. No solo por ayudar, sino por haber confiado en una vieja como yo desde el principio». La camioneta con nosotros tres y nuestras últimas cosas arrancó a través del retrovisor. Vi cómo la casita se hacía cada vez más pequeña, hasta desaparecer tras una curva. Cerré los ojos, respiré hondo, intentando sacar de mi pecho todos los recuerdos oscuros. Un capítulo de nuestra vida se había cerrado oficialmente. No nos fuimos directo al sur de Oaxaca, donde habíamos decidido empezar de nuevo. Gustavo sugirió que hiciéramos un pequeño viaje, como una forma de limpiar el alma, de reencontrarnos antes de iniciar una nueva vida. Y decidimos manejar hacia mi tierra natal, Guanajuato. Volver a Guanajuato fue como regresar a los brazos de una madre amorosa. El aire fresco, las callecitas empedradas llenas de color y la familiaridad de todo nos fueron sanando el alma. Nos quedamos una semana. Llevé a Gustavo y a Rico a visitar la tumba de mi esposo. Gustavo se quedó mucho rato frente a la lápida de su padre. No lloró, solo le hablaba en voz baja, como si aún lo estuviera escuchando. Le contó sobre su propia debilidad, sobre el coraje de su madre, y le prometió que viviría una vida mejor para no fallarle a su memoria. En los días que siguieron, caminamos por esas calles, comimos antojitos callejeros que me recordaban a mi infancia. Rico estaba encantado escuchando a los mariachis cantar por la plaza, con esos trajes tan llamativos. Por primera vez en mucho tiempo, vi a Gustavo sonreír sin fingir, una sonrisa genuina, radiante, la sonrisa del hijo que yo solía conocer. En esa calma, Gustavo empezó a abrir su corazón. Una noche, sentados en el balcón de un pequeño hotel mirando las luces de la ciudad, me habló de los recuerdos borrosos que tenía durante el tiempo que estuvo controlado. «Solo recuerdo sentirme cansado todo el tiempo, mamá», dijo con voz baja y triste. Mi cabeza siempre estaba como envuelta en una niebla espesa. No podía pensar con claridad. Todo lo que decía la reina, yo lo aceptaba, porque discutir con ella me agotaba más. Obedecer era más fácil que pensar o pelear. También me confesó que sentía que su matrimonio estaba mal desde hacía mucho, incluso antes de que yo me mudara con ellos, pero que no tenía la lucidez para ver cuán grave era todo. Llevábamos mucho tiempo distantes, mamá, mi trabajo, el estrés. Ya no compartíamos nada. Llegué a pensar en separarme. Tal vez ella lo notó, y el miedo la llevó al extremo. Su confesión encajaba a la perfección con lo que la reina había escrito en su diario. La tragedia entre ellos nació de una fractura irreparable, de una falta de comunicación, y fue empujada al límite por una mente enferma, obsesionada con el pasado. No hay nadie que sea completamente un demonio, ni totalmente un ángel en esta historia, solo personas con sus propios dolores y debilidades. Nuestra tierra prometida es un campo tranquilo en Oaxaca, donde las colinas suaves se suceden una tras otra, cubiertas de un verde de té y café. El aire aquí es tan puro que cada respiración lleva el olor de las plantas y la tierra húmeda. Compramos un pequeño terreno con una casita de madera sencilla pero sólida, ubicada en una ladera con vista a un gran valle. Desde el porche se pueden ver las nubes blancas flotando lentamente y, a lo lejos, los tejados rojos de un pequeño pueblo. El dinero de la venta de la casa en Coyoacán, llena de recuerdos oscuros, junto con los ahorros de toda mi vida, fue suficiente para que empezáramos una nueva vida desde cero. Siempre soñé con tener una pequeña granja, cultivar vegetales, criar gallinas, vivir una vida simple y en contacto con la naturaleza. Y ahora, después de tantas tormentas, ese sueño se hizo realidad.
como una dulce recompensa por todo lo que habíamos pasado. Los primeros meses fueron muy ocupados, pero también llenos de alegría. Arreglamos la casa entre todos. Gustavo, mi hijo citadino, resultó ser muy hábil con las manos. Cada día resonaban sus martillazos y cortes de sierra, pero no eran ruidos molestos, sino sonidos de vida, de reconstrucción. Pintamos las paredes de un blanco marfil, plantamos coloridas bugambilias frente al porche. En especial, él mismo buscó madera, la lijó y construyó un columpio resistente para Rico. Bajo el gran árbol de aguacate en el jardín, ver al niño sentado en el columpio, riendo a carcajadas cada vez que su papá lo empujaba más alto, me llenaba de una felicidad sencilla que pensé que jamás volvería a sentir. Empezamos a trabajar la tierra abandonada. 2 abuelas, un hijo, todos juntos cavamos, quitamos maleza y sembramos nuestras primeras hortalizas orgánicas. Hileras de tomates rojos, lechugas tiernas, maíz que se alzaba buscando el sol y un huerto de chile habanero picante, típico de esta región. Gustavo leía mucho sobre agricultura ecológica. Encontró una nueva pasión y propósito en cuidar cada planta, cada brizna de hierba. Sus manos se endurecieron, su piel se curtió por el sol y el viento, pero sus ojos brillaban con vida y claridad. Rico fue aceptado en una escuelita del pueblo, donde los niños andan descalzos y se ríen sin parar. Al principio me preocupaba que le costara adaptarse después del trauma, pero los niños de aquí son muy amables y espontáneos. Pronto, cada tarde al volver de clases, hablaba sin parar de sus nuevos amigos, de los juegos de persecución en las colinas, de cómo el maestro les enseñó a hacer una cometa con papel periódico. Poco a poco, como árboles plantados en tierra fértil, las cicatrices de nuestras almas comenzaron a sanar. Gustavo ya no tenía pesadillas, dormía mejor, comía con más apetito y empezaba a recuperar su físico saludable de antes. Hablaba más, reía más. Sus ojos ahora eran claros, tranquilos. Ya no tenían esa mirada perdida y vacía de antes. Rico tampoco se sobresaltaba ni lloraba en silencio por las noches. Había vuelto a ser un niño de su edad, inquieto, curioso y lleno de energía. Ya no menciona la muñeca ni el cuarto en Coyoacán. El pasado parece haberse borrado de su mente inocente, dejando solo el verde de las colinas y las risas de sus amigos. Y yo, después de todo, encontré la verdadera paz cada mañana. Ya no me despierta el ruido ensordecedor de los autos en la ciudad, sino el canto alegre de los gallos. Salgo al porche. Respiro profundo el olor a tierra húmeda después del rocío de la noche y veo cómo el sol se eleva poco a poco detrás de las colinas, tiñendo el cielo de una luz cálida entre naranja y dorado. Mi costumbre favorita ahora es sentarme por las tardes en la mecedora de mimbre en el porche, con una taza de té de manzanilla caliente en la mano, el mismo té que cultivo y seco yo misma. Miro a lo lejos, donde Gustavo está concentrado reparando la cerca de madera, con la camisa empapada en sudor pero silbando una melodía alegre. Y más cerca, Rico corretea detrás de un perrito en el jardín. Su risa clara resuena en el aire, tan pura como el ambiente que nos rodea. La tormenta de verdad ya pasó. Nos arrebató muchas cosas, una esposa, una madre, una vida cómoda. Pero también nos dio una oportunidad de comenzar de nuevo, de entender qué es lo que realmente importa. Perdimos una familia en el sentido tradicional, pero nos reencontramos con nosotros mismos. Y aquí, entre el verde de la naturaleza y la calma del cielo, 3 personas, 3 generaciones, estamos reconstruyendo un verdadero hogar, un lugar donde solo hay amor incondicional y paz. Después de todo lo vivido, entiendo que lo más valioso de la vida no son las casas bonitas ni las comidas completas, sino la conciencia, la confianza y el amor genuino entre quienes conviven. Antes creía que con solo aguantar bastaba para mantener la familia unida, pero estaba equivocada. Callar ante el mal solo alimenta más oscuridad. Alguien tiene que alzarse, alguien tiene que tener el valor de mirar de frente la verdad y proteger a quienes ama, aunque eso signifique poner en riesgo su propia seguridad. Espero que quienes escuchen esta historia recuerden esto. Nunca es tarde para empezar de nuevo y que una madre, una abuela, con amor incondicional, puede convertirse en la guerrera más fuerte. La verdad puede esconderse, la confianza puede romperse, pero la justicia, si uno no se rinde, siempre acaba triunfando.
La historia que acaban de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para no causar conflictos o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el coraje nos llevará a días mejores. Ahora, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.